y hoy vamos al tema número 9 de esta serie, y el tema lo he titulado No vivan conforme al mundo. No vivan conforme al mundo. Ese es el título que le he dado a la enseñanza de hoy, hermanos, pero yo quiero recordar un poquito el contexto de la carta y el contexto inmediato antes de entrar al tema, en este caso, porque creo que es importante. Primero, hermanos, recordemos que Santiago escribe la carta a exiliados judíos de Jerusalén que habían sido sacados de Jerusalén a causa de la persecución que estaban sufriendo. Y ahora, como cristianos, Santiago les escribe esta carta con el propósito de que ellos pusieran en práctica su fe cristiana. Que ellos pusieran en práctica, óigame en esto, su fe cristiana en medio de un mundo sin Cristo. O sea, prácticamente algo muy parecido a lo que nosotros vivimos actualmente. Vivimos en un mundo sin Cristo. Y la carta debe hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas de lo que es el propósito de Dios para poner en práctica nuestra fe cristiana o nuestra vida cristiana. Por otro lado, hermanos, yo quiero recordar de que Santiago, en el contexto inmediato de lo que vamos a leer hoy, que es el capítulo 4 de Santiago, en el capítulo 3, que fue lo último que vimos, hermanos, Santiago venía hablando de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Eso es lo que Santiago estaba hablándoles a ellos, por lo cual inmediatamente después de hablar de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, ahora Santiago les amonesta para que sean sabios, porque venía hablando de dos tipos de sabiduría, para que ellos sean sabios y no vivan conforme vive el mundo. Hay dos sabidurías, una que viene de lo alto del cielo y otra que es, según Santiago, animal, terrenal, diabólica. Esos dos tipos de sabiduría, y ahora Santiago empieza a hablarles, hermanos, de cómo ellos deben ser sabios. El cristiano debe ser sabio, el creyente debe ser sabio y no debe vivir conforme vive el mundo. Nosotros no podemos vivir igual que vive el mundo, y eso es lo que vamos a ver hoy en Santiago capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10 de lo que Santiago está hablando acá en esta carta, y dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pues Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han oído este famoso refrán. Es un refrán, creo yo, un dicho popular, que dice: a donde va Vicente, va toda la gente. ¿Cuántos lo han oído? Es un dicho muy popular. Ahora, esto significa, este dicho, significa que una persona siempre hace o termina haciendo lo que la mayoría de las personas hacen. Eso significa este refrán. Ahora, hermanos, pero nosotros, como cristianos, hermanos, nosotros no podemos vivir de acuerdo a este refrán. O sea, este refrán no puede aplicar a la vida de un creyente. Nosotros no podemos vivir como vive toda la gente. Nosotros no podemos hacer lo que hace toda la gente, hermanos, ya que nosotros,
Como cristianos no podemos olvidar que el Señor nos rescató del mundo. Óigame en esto, el Señor nos rescató del mundo y aunque vivimos en este mundo, hermanos, ya no pertenecemos a este mundo. Ahora, más bien en el mundo nosotros manifestamos la nueva vida en Cristo. Nosotros manifestamos en este mundo pecaminoso la nueva vida en Cristo. Y yo quiero que vayamos rápidamente al Evangelio de San Juan, hermanos, para recordar cómo Jesús mismo nos enseña que nosotros, aunque vivimos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. San Juan 17, del 14 al 18. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, del 14 al 18, hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oigan esto, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice el Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras palabras, el Señor está pidiendo, no es que no podemos vivir en este mundo, porque vivimos en este mundo, nada más que no pertenecemos a este mundo, y más bien ahora Él pide, es guárdalos del mal. En otras palabras, que no pequen, guárdalos de todo aquello que lleve a pecar, todo aquello que lleve a deshonrar el nombre de Dios. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la forma de santificarnos nosotros es por medio de su palabra en medio de este mundo pecaminoso. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, oigan esto, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. O sea que Jesús fue enviado del Padre a este mundo, pero la Biblia dice que Él no pecó. Él vino a dar a conocer el reino de los cielos a este mundo. Y Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, y ahora dice que como el Padre le envió, así nos envía a nosotros también. A la iglesia y nos envía ¿a dónde? Al mundo, a este mundo pecaminoso, a un mundo que no quiere nada con Dios. Y ahora nosotros tenemos la misma responsabilidad de poder proclamar el evangelio, proclamar el reino de los cielos y mostrarle al mundo cómo se debe de vivir realmente en este mundo. Alejados del pecado, honrando a Dios, buscando a Dios en nuestras vidas, como lo dice más claramente todavía Mateo capítulo 5 del 14 al 16. Dice Mateo capítulo 5 versos del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, ya vimos cómo Jesucristo dice que nosotros somos enviados al mundo. Ahora dice acá Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Oigan, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, aquí Jesús dice que nosotros somos los encargados de ser luz en medio de este mundo y que debemos de alumbrar a este mundo. O sea, que la única forma de alumbrar es donde hay oscuridad. Este mundo es un mundo de oscuridad. Ahora, hermanos, esto me da pie para la primera encabezado de la enseñanza de hoy es: no vivan conforme viva el mundo, que es lo que Santiago les muestra desde el verso 1 hasta el verso 6. No vivan conforme vive el mundo. Y ahora entra una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo vive el mundo? Hermanos, ¿cómo vive el mundo? ¿Cómo viven la mayoría de las personas? Ya que esto es lo que Santiago quiere confrontar. Entonces la pregunta es, ¿cómo vive el mundo? Bueno, número 1, el mundo vive de acuerdo con sus deseos pecaminosos. Óigame en esto. El mundo vive de acuerdo con sus deseos pecaminosos y carnales. Por lo cual Santiago les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, o sea, vuestros deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, el mundo vive conforme a sus deseos pecaminosos y carnales.
Así vive el mundo le da rienda suelta a su pecado. Ahora, hermanos, nosotros como creyentes, nuestra mayor lucha, iglesia, óigame en esto, siempre será contra nuestros deseos carnales. Iglesia, la lucha más grande que tú tienes y yo tengo como cristiano es en contra de nuestros deseos carnales. Esa es la lucha más grande que nosotros tenemos. Nuestros propios deseos carnales. Esos deseos que nos inclinan al pecado, esos deseos que nos llevan a hacer todo lo contrario de la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso Santiago les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de los deseos carnales que hay en ustedes? Vea cómo lo dice Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 17 en relación a esa gran lucha que tenemos los cristianos en relación a nuestros deseos carnales. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17, habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, pero vea lo que dice, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfaga, o sea, no haga lo que su carne le pide. Porque el deseo, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermanos, a mí me hace gracia porque la mayoría de las personas en las iglesias creen que el enemigo número uno es Satanás. Ahora entendemos que Satanás es nuestro adversario también. Pero hermanos, créame, hermanos, la lucha más fuerte que tiene un cristiano es contra sí mismo, contra sus deseos carnales y pecaminosos. La mayoría de las iglesias viven reprendiendo al diablo, viven atando al diablo. Cuando, hermanos, el mayor problema está en nosotros, en nuestros deseos carnales y pecaminosos. Deberíamos de más bien es reprendernos a nosotros mismos, antes que reprender al diablo. Porque, hermanos, Satanás, eso lo hemos visto en otras ocasiones, lo que él hace es tentarnos. Pero ¿de dónde viene la tentación? Viene de él, pero nace de nuestros deseos pecaminosos. Hermanos, si esa es la forma en la cual vive el mundo vive de acuerdo a sus deseos pecaminosos y carnales. Ahora, segundo, ¿cómo vive el mundo? El mundo vive en avaricia. Es un mundo avaricioso donde siempre desean obtener más y más, buscando siempre sus propios deleites. Por lo que Santiago les dice, ahora a los creyentes, codiciáis y no tenéis. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero inmediatamente el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Pedís para qué? Para gastar en vuestros deleites. Hermanos, ese es uno de los grandes problemas de cómo vive el mundo. El mundo siempre anhela tener más y más y más. Hay avaricia. Ahora, el cristiano no puede vivir de acuerdo al mundo. El cristiano no puede vivir con esa misma mentalidad de avaricia, de solamente desear y desear y desear obtener cada vez más cosas materiales. Como lamentablemente lo hace el falso evangelio de la superprosperidad. Que lo que hace es inducir a la iglesia, inducir al creyente, a hacerle creer al creyente que Cristo murió en una cruz para que tú seas rico y cada vez obtengas más cosas materiales. Hermano, ese no es el deseo de Dios, eso es el deseo del mundo, eso es parte del mundo. Y Santiago les dice, ustedes codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, o sea, porque ven a otros que tienen cosas que ustedes no tienen y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero el problema es, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Hermanos, la mayoría de las personas cuando van a orar, lo único que oran es la famosa oración del yo-yo. ¿Cuál es la oración del yo-yo? Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. Todo es yo, la oración del yo-yo. Y Santiago dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, el mundo cuando busca al Señor, siempre busca al Señor, es pensando en sí mismo para que Dios le dé los beneficios que Él quiere, que Él busca, que Él desea de Dios. Hermanos, no la iglesia. El creyente debe de aprender a orar al Señor y pedir realmente, tal vez como enseña el Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, así como en el cielo. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. A decirle, Señor, santificado sea tu nombre. Yo quiero honrarte a ti. Yo quiero santificar tu nombre. Caminar como un verdadero creyente. Como un verdadero hijo de Dios en medio de este mundo pecaminoso. De este mundo que no quiere nada contigo, Señor. Ayúdame a conocer cuál es tu voluntad para mi vida. Cuál es tu deseo para mi vida, hermano. Y no preocuparse tanto por la parte material. Que hoy lamentablemente es lo que hacen muchos. Y hermanos, si es que el hombre por su naturaleza caída nunca estará satisfecho con lo que tiene. Hermanos, el hombre pecador por su naturaleza caída nunca estará satisfecho con lo que tiene. Pero el creyente debe aprender a pedir y a estar agradecido con lo que Dios le ha dado. Hermanos, debe aprender a orar y pedir sabiamente, no conforme al mundo, sino conforme a Dios y su palabra, y ser agradecido con lo que Dios le ha dado. Hermanos, como lo hizo un hombre en Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. Vamos a ir a Proverbios 30. Hermanos, en Proverbios capítulo 30, vamos a leer del verso 7 al verso 9. Aquí hay un tipo de oración que hace un hombre llamado Agur. Y vea la forma en la cual él ora. Y recuerden esto que Santiago les está diciendo y enseñando a nosotros hoy. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en lo que ustedes quieren. Ahora vea lo que dice Agur. Dice en el versículo 7 del capítulo 30. 2 cosas he demandado. O sea, 2 cosas he pedido al Señor. No me las niegues antes de que muera. Número 1, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y esta es la segunda. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Oigan esto. Manténme del pan necesario. Ahora, ¿por qué? Dice Agur, versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. En otras palabras, no vaya a ser que tú me des mucha riqueza, me des en abundancia y ya no necesite al Señor en mi vida y diga, ¿para qué Dios? Que eso le pasa a la mayoría en su riqueza. ¿Para qué Dios? Yo tengo todo lo que yo deseo. Tengo riqueza y puedo comprarme lo que sea. Esa es la arrogancia del hombre en este mundo. Y ahora dice Agur, sigue diciendo, o que siendo pobre, que es la otra cara de la moneda, o siendo pobre hurte, o sea, tenga que robar y blasfeme el nombre de mi Dios. No me dé riqueza ni pobreza. Dame el pan necesario, Señor. Ahora, interesantemente, hermanos, en el modelo de oración que Jesús hace del Padre Nuestro, no dice el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. De cada día. Hermanos, debemos de aprender a pedir. Debemos de aprender realmente a orar y no hacerlo como el mundo lo hace, siempre pensando en sí mismo, en sus propios deleites. Hermanos, esto que Agur dice acá, hermanos, Pablo lo entendió y creo que él lo expresó a la iglesia para que la iglesia lo aprendiera también en 1 Timoteo capítulo 6 del 7 al 8.
Recordemos, hermanos, que Pablo escribe esta carta a Timoteo, que era el pastor de la iglesia, para que entendiera cómo debía conducirse en la iglesia, y ve lo que le dice a Timoteo, muy probablemente para que él le dijera a la iglesia. Y dice así, 1 Timoteo 6, del 7 al 8, dice Pablo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué podemos sacar nosotros? Nada, hermanos. En el ataúd prácticamente solo cabemos usted y yo, y nos vamos vestidos porque alguien se atrevió y dijo: no me va a dar miedo, no me va a dar miedo, y va y lo muda. Porque la mayoría es: uy, no, qué miedo. Entonces por eso no se va desnudo y lo meten en un ataúd. Y eso es lo que Pablo dice: porque sin duda nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, yo le hago una pregunta: ¿cuántos en este lugar han comido todos los días? ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿Cuántos saben que van a cenar hoy? Almorzar. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un par de zapatos? Y estoy preguntando a los hombres, pero a las mujeres no se les puede preguntar. Estoy preguntando a los hombres, porque una mujer con un par de zapatos solamente es una ofensa. Hermanos, ¿cuántos tenemos más de un par de zapatos? ¿Cuántos tenemos, hermanos, si abrimos el closet y ahí están las camisetas, están las camisas, los pantalones? Teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Hermanos, pero le hago una pregunta, porque él no viva conforme al mundo. ¿El mundo vive conforme con lo que tiene? No. El mundo no vive conforme con lo que tiene. El creyente debe aprender a vivir y dar gracias conforme Dios le ha bendecido en lo que tiene. Pablo aprendió esto. Él no solamente le dice a Timoteo esto, es que él lo aprendió. Véalo como lo dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Hablando Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez. Y él está hablando que él tiene escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Él ha aprendido a contentarse, él ha aprendido a darle gracias a Dios cualquiera que sea su situación. ¿Cuál situación? Dice ahora Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, están los dos extremos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. Saciado es porque ha comido todo lo que él ha querido cuando ha tenido. Así para estar saciado, pero la otra cara de la moneda, en escasez, para tener hambre también. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él puede todo en el Señor, porque el Señor es su fortaleza. No importa si está teniendo bendición o no está teniendo bendición económica. A veces he tenido para comer de todo, para comer pollo, para ir a comer pizza, pero a veces lo que hay es huevo, salchichón, y igual doy gracias. Hermanos, esa es la condición en la cual la palabra nos muestra que Dios quiere que usted y yo vivamos. Pero cuántas veces, hermanos, a veces abrimos la refrigeradora y solo vemos eso allá al final, un salchichón, o vemos por ahí en la despensa solamente 2 huevos y ¡ay, no hay nada! ¡Qué tristeza la mía! No tengo nada para comer. Hermanos, así vive el mundo. Pero Santiago nos está hablando y nos está enseñando que nosotros no podemos vivir conforme vive el mundo. No vivan conforme al mundo.
El mundo vive de esa forma, siempre buscando sus propios deleites, sus propios anhelos, hermanos. Y a esto me lleva ahora a la tercera cosa que Santiago enseña en relación a no vivan conforme al mundo. Y es que el mundo vive en enemistad con Dios. Hermanos, el mundo vive en enemistad con Dios, ya que le ha dado la espalda a Dios. Así vive el mundo. Hermano, el mundo no quiere nada con Dios. Si usted quiere que alguien se moleste, hermano, invítelo a la iglesia y empiece a insistirle en buscar a Dios. Y se le va a enojar. Pero invítelo, hermanos, a una pachanga, como decimos nosotros popularmente. Hermanos, ahí le va a sobrar gente. Es más, normalmente cuando a nosotros nos invitan, aún siendo creyentes, la gente cuando nos invitan a alguna actividad, siempre, hermanos, en la actividad hay guaro, hay baile, hay pachanga. Pero nadie nos invita a santificarnos. Nadie nos invita a decir, mira, vamos a hacer un estudio bíblico. Hermano, el mundo vive de esa forma, dándole la espalda a Dios, pero el cristiano debe darle más bien todo lo contrario, la espalda al mundo. El mundo le da la espalda a Dios, nosotros los cristianos debemos de darle la espalda al mundo y más bien poner nuestra mirada en Cristo. Y por eso Santiago ahora, hermanos, les dice de una forma, hermanos, bien fuerte, en un signo de admiración: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, esto es fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. O pensáis, les dice Santiago, que la Escritura dice en vano, o sea, que es en vano esto que enseña la palabra, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos, aquí es interesante porque Santiago está hablando de almas adúlteras, está hablando del alma, está hablando de adulterio. Ahora, normalmente, hermanos, el adulterio se da cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa. Interesantemente, hermanos, la Biblia nos muestra que Cristo es el esposo de la iglesia, el novio de la iglesia. Y nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo, de alguna manera decimos, al igual que en un altar, en un matrimonio, yo te prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. En el caso de Cristo es ser fiel por toda la eternidad. Y hay que ser fiel. Lo contrario de ser fiel es ser infiel. Existe el adulterio espiritual también. Y en este caso, Santiago les dice a sus oyentes que estaban en el mundo, que debían de vivir la vida cristiana correctamente. Él les dice ahora: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El mundo es enemigo de Dios. El mundo no quiere nada con Dios. Hermano, el creyente no puede amar lo que Dios no ama. El creyente, hermano, no puede hacerse amigo de lo que no es amigo de Dios. En este caso, existe el adulterio espiritual. No debemos de vivir, hermanos, el cristianismo a medias, porque en eso consiste ese adulterio espiritual. Existe, hermanos, en un cristianismo a medias. O sea, hermano, usted debe tomar una decisión: o eres creyente o no eres creyente. O amas a Cristo o no amas a Cristo.
Hermanos, la mayoría de las personas a veces dice, un dicho popular es que tengo un pie en la iglesia y otro en el mundo, para decir, un día busco al Señor, pero otro día voy a todo lo que el mundo me ofrece. Hermano, esa no es la forma en que debe de vivir un creyente. Ahora entendemos, como ya lo vimos, que tenemos luchas en nuestra carne, porque nuestra carne es pecaminosa, pero yo quiero honrar al Señor, yo quiero amar al Señor, porque Él es el Señor y el Salvador de mi vida. Y yo no amo lo que Él no ama, porque como ya vimos, más bien Él nos sacó del mundo. Y hermanos, si vea, porque tal vez alguien piensa, pero está hablando de adulterio espiritual, pero hermano, no está hablando de adulterio espiritual allá afuera, le está hablando a creyentes. Le está hablando a creyentes, hermanos, y hoy es muy normal en las iglesias. Hermano, y voy a volver a decir esto con mucho amor, pero hermanos, a veces estamos peor que el otro lado de la acera. Donde la iglesia tradicional la gente cree que porque ya fui a la iglesia y me senté y escuché el sermón, ya puedo salir de la puerta para afuera y vivir como se me dé la gana. Pecando, haciendo lo que se me antoje. Hermano, y a veces creen que el cristianismo es igual. Vienen a una iglesia cristiana evangélica y es lo mismo. Me siento, escucho, ya cumplí y de la puerta para afuera vivo la vida loca. Hermano, vea lo que le dice el Señor a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 16. Y como ya dije, Santiago le está hablando a creyentes. Santiago no le está hablando, hermanos, a las personas de allá afuera. No, le está hablando a creyentes. Ahora en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 16, también el Señor le habla a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, y otra vez es a una iglesia. Hermanos, es a una iglesia que el Señor le habla. Y vea lo que le dice a esta iglesia, a estos creyentes. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 16, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Oiga lo que dice el Señor: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. O sea, el Señor conoce, hermanos, quiénes somos. El Señor conoce todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, hermano. Dios lo conoce. Yo no, pero Él sí. Porque a veces la gente se esconde del pastor, que para mí es lo más tonto, discúlpeme la palabra, de este mundo. Porque yo no conozco nada de usted, pero Dios sí. Y Él dice: yo conozco tus obras. Y oiga en qué consiste las obras: que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio. Pero cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice el Señor a esta iglesia. Por cuanto eres tibio. Hermano, el tibio, y hoy, ¿cuántos tibios? ¿Cuántos tibios, hermanos? Voy a poner un ejemplo que no debería de ser, y no estoy en contra de que alguien vaya a la cámara si quiere ir, hermano, pero a mí me causa gracia, me llama la atención ver, hermano, cuántas personas vienen a una iglesia, aún en la hora de la alabanza, hermano, es como, estoy alabando al Señor. Y vengo, pero no demuestro nada, pero voy a la cámara y ahí brinco, grito. Ay, es que qué lindo, qué bonito, qué divertido. Tibio. Van a una fiesta y ahí sí hay alegría. Ahí sí hay entusiasmo. Hermanos, y a veces perdemos la perspectiva de dónde debe estar el gozo del creyente, dónde debe estar realmente tu corazón, mi corazón, iglesia, en el Señor. Y Santiago les escribe y les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, dice cualquiera, que quiera ser amigo del mundo, dice Santiago, y bien claro, se constituye en enemigo de Dios.
Y por eso Santiago dice inmediatamente, no entienden ustedes, no saben, hermanos, que el Espíritu, dice la palabra, que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hermano, tenga cuidado donde anda, tenga cuidado, hermano, no solamente donde anda, ¿qué andas haciendo? ¿Honras al Señor en lo que andas haciendo? Amén, iglesia. El Señor le habla duramente a esta iglesia y le dice, ustedes son tibios. No son fríos ni calientes, no, son tibios. Es un pie aquí y otro allá. Como el dicho popular que tienen muchos, peco, rezo y empato. No, hermanos, eso no existe. El Señor dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Él las conoce. Ve lo que dice Primera de Juan 2:15. Dice Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, yo creo que la Biblia es bien clara y me hace gracia a veces escuchar personas diciendo, es que yo leo la Biblia y no entiendo. Bueno, si usted no entiende esto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no vivimos conforme al mundo. No podemos hacer todas las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Eso enseña Jesús en su palabra. Hermano, y usted que me escucha en esta hora, si no has tomado una decisión por Cristo y estás viviendo a medias, eres uno de estos tibios, hermanos, yo te pido hoy encarecidamente, vuélvete a Cristo hoy. Vuélvete a Cristo hoy. Vuélvete a Él, mi amado, en Él hay salvación. Y recuerda, la paga del pecado es muerte. Si todavía no has tomado tu decisión por Cristo, yo te invito en esta mañana, vuélvete a Cristo. No importa cuánto tiempo tengas de estar en una iglesia, si no te has arrepentido de tu pecado y no te has vuelto al Señor y vives a medias todavía, yo te invito hoy, vuélvete a Cristo. Toma una decisión por Cristo. Hoy es el día, mañana no ha llegado y puede que mueras en esta noche. Tú necesitas a Cristo. Y eso me lleva al cuarto punto de lo que Santiago describe de cómo vive el mundo, y es que el mundo está lleno de arrogancia y prepotencia. No así el creyente, por lo cual Santiago les dice en el verso 6 del capítulo 4, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, el mundo vive en arrogancia y prepotencia. El creyente debe ser humilde. Vea lo que dice el Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. ¿A quién atiende Dios? Al humilde. Pero ¿qué pasa con el altivo? Mas al altivo mira de lejos. Hermanos, Dios atiende al humilde. Y por eso Santiago les dice y les recuerda esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sean humildes. Sean humildes y reconozcan si son tibios. Sean humildes y reconozcan si hay esa lucha en sus deseos pecaminosos, carnales. Sean humildes, humíllense delante del Señor. Vuélvanse a Él, reconozcan. No sean como el mundo que no reconoce su pecado. Ustedes, todo lo contrario, reconozcan su pecado, reconozcan que son pecadores, para que se vuelvan al Señor. Santiago nos muestra, hermanos, que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios no podemos vivir igual al mundo. Como también lo enseña el apóstol Pablo, hermano, es que no solo Santiago, en Romanos 12, del 1 al 2, hermano, Pablo también habla
de cómo nosotros no podemos vivir conforme al mundo. Dice Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, yo quiero leerle ese versículo 2 en Nueva Traducción Viviente, y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imiten, no se amolden a este mundo, hermanos. No haga lo que el mundo hace. No viva igual como vive el mundo. Hermanos, el problema de la iglesia ha sido ese. La iglesia, antes de ser luz al mundo, parece que la iglesia se ha acomodado al mundo. Y yo le voy a poner ejemplos que siempre los he puesto muy prácticos. Hermanos, antes, hace muchos años, cuando yo empecé a crecer, hermanos, no existía el karaoke. Y llegó un momento y entró el karaoke, y el karaoke fue toda una loquera. Entonces los cristianos, para no quedarnos atrás, no se preocupe, hermano, nosotros le ponemos karaoke cristiano. Luego siguieron ahí el mundo, hermanos, y un momento llegó y empezaron para hacer ejercicio la zumba, y la zumba era toda. Hermano, no se preocupe, aquí le vamos a hacer zumba cristiana. Y así, hermanos, puedo terminar en un montón de cosas que ha hecho la iglesia. El mundo tiene sus conciertos con luces de neón, no importa. Aquí en la iglesia también le hacemos conciertos con luces de neón y humo, para que usted no se sienta mal. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Santiago habla de no almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es que a mí me gustaban, hermano, cuando yo estaba en el mundo, mira cómo me gustaban a mí las rancheras. No se preocupe, aquí le tenemos rancheras cristianas. Yo era rockero, a mí me gustaba el rock, y era bueno el rock pesado. No importa, hermano, aquí tenemos rock cristiano para usted. Yo no sé cuántos escucharon, hermanos, donde inclusive salió una noticia hace varios años, donde en la brillante mente de alguien se le ocurrió que querían hacer pornografía para cristianos. Me llamó la atención el artículo y empecé a leer, y decía que lo que quitaban eran palabras groseras y gemidos para poder promover el amor dentro de los cristianos. Hermanos, nos estamos completamente desviando del evangelio, de su palabra. Y el punto es: no vivan conforme al mundo, lo que Santiago está enseñando. Ustedes no pueden vivir, no pueden ser almas adúlteras, no pueden tener amistad con el mundo y amar a Dios. No, o ama al Señor o ama al mundo, decídete. Porque hoy, hermanos, la iglesia anda buscando solamente, como dijo Santiago, cada uno busca lo suyo propio, Pablo, y no lo que es de Cristo. Eso es lo que buscan hoy, satisfacerse a sí mismos sus deseos carnales y pecaminosos, y no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, no viva según el mundo, ya que, como hemos visto, el mundo vive de acuerdo con sus deseos. Es un mundo lleno de avaricia, que le ha dado la espalda a Dios, y vive lleno de arrogancia y prepotencia. Pero recuerda, el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice su palabra. Y eso me lleva al segundo encabezado, para ir terminando, hermanos, de no vivan conforme al mundo, que era del 1 al 6. Ahora, mejor sométase y acérquese a Dios en humildad, del 7 al 10 de Santiago, capítulo 4.
Y ahora Santiago les dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Wow. Hermanos, aquí Santiago nos muestra claramente cómo debe ser nuestra forma de vivir, en contraste en la forma de cómo vive el mundo. Ahora Santiago empieza a hacerlos piensen en cómo deben de vivir antes de vivir como acabo de estar hablándoles. Y yo quiero que ustedes vivan de esta forma, y Él les dice: someteos pues a Dios primeramente. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa esto? Hermanos, someterse a Dios significa estar bajo su autoridad. Oigan esto, bajo sus órdenes, ya que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro gobernador, Él es el que gobierna nuestras vidas. O sea, que debemos de vivir de acuerdo con su palabra y no de acuerdo con lo que el mundo dice o piensa. No de acuerdo con lo que el mundo dice o piensa, ya que el mundo entero, según la palabra de Dios, está bajo el maligno. Eso lo dice en 1 de Juan 5:19. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, dice Juan acá, está bajo el maligno. El mundo entero, hermanos, es influenciado y gobernado por Satanás en este mundo. Y de ahí que el hombre siempre busca hacer todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Sométase a Dios. Hermanos, si esta palabra que habla Santiago de someterse a Dios cada vez es más difícil, porque lamentablemente están enseñándole a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a usted no se sujete a nadie, haga lo que le dé la gana, viva como le dé la gana. Nadie le puede decir nada, ni su papá, ni su mamá, ni la maestra, nadie, viva como le dé la gana. Pero Santiago dice ahora: sométanse pues a Dios, vivan de acuerdo a su voluntad. Vivan de acuerdo a lo que Él dice, vivan de acuerdo a lo que Él enseña, vivan de acuerdo a lo que Él nos muestra en esta bendita palabra. No vivan de acuerdo al mundo, como lo hace el mundo hoy. Es que hoy el mundo dice: no, yo no me caso, primero me junto para ver cómo es. Y eso hace la iglesia igual. Estamos igual. Hermanos, algo está pasando en nuestras iglesias. Claro, como les predican, van a ser ricos, van a tener dinero, van a tener casas, van a tener carros, van a tener empresas, y gloria a Dios. Pero no están enseñando el evangelio, no están enseñando la palabra. Y aquí Santiago dice: no vivan conforme al mundo, sométanse pues a Dios. Segundo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago quiere que los creyentes entiendan que deben ser fuertes y no ceder ante todo el sistema de pensamientos y creencias de este mundo influenciado por Satanás. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero como dije antes, hoy en la iglesia se le enseña es a reprender al diablo. Y reprenden al diablo y reprenden al diablo y viven en el mundo. Un pie en la iglesia y otro allá afuera. Y viven reprendiendo al diablo. Santiago no dice reprenda al diablo, dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resista al diablo, resista a Satanás cuando quiera venir con argumentos, con mentiras a su mente y a su corazón inclusivemente, para que usted abandone el cristianismo, dude de la palabra de Dios y vaya al mundo y diga como algunos: no importa, de por sí tengo tiempo de no pecar. O como he oído algunos que dicen: no importa, yo puedo pecar y después voy y le pido perdón a Dios. Yo he escuchado eso. Como que si eso es un cheque en blanco, una licencia para decir: puedo pecar.
Es que como Dios es un Dios de amor, hermano, un Dios de gracia y de misericordia, no importa. ¿Cómo no importa? Claro que importa. Él demanda santidad. Él es un Dios 3 veces santo. Y hermanos, no es que no pequemos. Yo no sé cuántos acá pecan. Yo he pecado, hermano, pero ese pecado no quiero que esté en mi vida. Y voy y me arrepiento de verdad porque me duele el pecado. No quiero fallar delante de mi Dios. Pero eso no me da licencia para pecar libremente o voluntariamente, como hoy parece que está sucediendo en las iglesias. Y de ahí Santiago viene al tercer punto, es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, acérquese a Dios. Acérquese a Dios, búsquelo. Hermanos, yo lo he dicho, al mundo no se le dice busque a Dios. El mundo no va a buscar a Dios. El mundo le da la espalda a Dios. Él no quiere nada con Dios. El mundo va a buscar vivir de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Hermano, una persona en el mundo, hermano, si tiene que ir a estar a las 2 de la mañana en la salida de un estadio porque viene el cantante preferido, porque viene el concierto, hermano, si tiene que ir a hacer fila, va a hacer fila, pero no va a la iglesia. La iglesia se le hace cansada a las 2 horas. Llega tarde. Pero si hay que ir a la cámara, vamos a madrugar porque hay que ir temprano. Hermanos, hay cosas que no están bien en el cristianismo. Y por eso Santiago hoy nos habla de verdad, y es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese a Dios, hermano. Es usted el que debe acercarse a Dios, debe buscarle en oración, en ayuno, en la palabra, congregarse. Hermano, busque a Dios. Busque a Dios. Antes de someternos al sistema de este mundo que le ha dado la espalda a Dios, influenciado por Satanás, Santiago nos enseña que debemos más bien de acercarnos a Dios. Y vea con lo que dice Isaías 55, versículo 6, en relación a lo que Santiago está diciendo de busque a Dios. Hermano, el profeta Isaías, Dios hablando por medio del profeta al pueblo de Israel que se estaba olvidando de Dios, que le estaba dando la espalda a Dios. Vea lo que le dice el profeta. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermano, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El profeta le está hablando al pueblo de Israel. No le está hablando a los impíos, no le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Porque el pueblo le estaba dando la espalda a Dios, habían abandonado su ley, su palabra. Hermanos, y hoy no estamos lejos de esa misma realidad, de esa misma verdad. Hermanos, si hoy más bien, vuelvo a decirlo, la iglesia quiere hacer todo lo que el mundo hace. Y Santiago dice: oh almas adúlteras. Esto es fuerte, hermanos, y por eso Santiago es: acérquese a Dios. Y dice luego Santiago: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oigan esto, tomen una decisión. Pecadores, limpiad las manos. Le está hablando a los creyentes. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos manda a purificarnos del pecado, limpiando nuestras manos sucias. Y afirmar nuestro corazón en Cristo, no siendo personas de doble ánimo. Entiéndase, una persona de doble ánimo, esa que es arrastrada, dice también la palabra, por el viento y echada de un lugar a otro. Hoy sí, mañana no. Hoy creo en Dios, mañana no creo en Dios. Hoy quiero buscar a Dios, mañana no quiero buscar a Dios. Hermano, afirme su corazón. Afirme su corazón. Limpie sus manos. Si ha pecado, reconozca su pecado y vaya en arrepentimiento y fe a la cruz del Calvario. Él es amplio en perdonarte, pero debes de ir en arrepentimiento. Limpia tus manos.
Hermano, ¿sabe por qué limpiar nuestras manos? Nosotros levantamos nuestras manos al Señor. Cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, le estamos diciendo: míranos, Señor, aquí estamos, este soy yo delante de ti. ¿Cómo están tus manos? ¿Andas en obediencia con Él? ¿Estás buscando el rostro del Señor? ¿O te impulsa más el mundo? ¿Te jala más el mundo? ¿Cuál es el primer lugar en tu corazón? ¿Es Cristo? ¿Es el Señor? ¿Es Dios o es el mundo? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Y Santiago dice: afligíos y lamentad, llorad. En el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, recordemos que Santiago nos enseña que no podemos ser amigos del mundo y vivir como el mundo, ya que el mundo, oigan esto, el mundo se goza y se deleita en su pecado. Como dicen algunos ahí en el mundo, es que hay que disfrutar la vida. Eso dice el mundo. Y ellos se gozan, ellos se ríen, ellos se divierten en su pecado, en lo que andan haciendo. Pero recuerda, hermano, lo que dice la palabra, hermanos, que todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. Todo lo que hay debajo del sol, hermanos, es vanidad de vanidades. Nosotros, hermanos, no podemos gozarnos como se goza el mundo, en lo que el mundo se goza. Nosotros debemos de gozarnos en lo que Dios quiere que nos gocemos, en su palabra, hermanos, en Él, en conocerle, en amarle, en servirle, en obedecer su palabra. Dice la palabra que si en algo he de gloriarse el ser humano o el hombre, si debe de gloriarse, es en conocerme y entenderme. Es en eso solamente. Pero no en las cosas del mundo. Vean lo que dice, hermanos, 1 Corintios 7, del 29 al 31. Dice Pablo a los corintios, hermanos, y recordemos cómo era la iglesia de Corinto. Era una iglesia, hermanos, pecaminosa, era una iglesia carnal, era una iglesia, hermanos, de esos que eran de doble ánimo todavía, no habían realmente fundamentado su fe en Cristo. Y vea lo que le dice Pablo a los corintios en el verso del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Oigan, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos, no es que no podamos hacer una carne y hacer, no sé, una fiesta, algo bonito en el orden de Dios, pero hermano, esa no puede ser su satisfacción, porque todo eso pasa. El mundo pasa y sus deseos. Hermano, eso es como yo siempre lo he dicho, hermano, si es el ejemplo que pongo, cuando usted compra algo nuevo. Y tal vez usted se ha esforzado y ha luchado por obtener algo nuevo. Ay, qué lindo esto que tuve nuevo, una bicicleta, una moto, un carro, no sé. Y los primeros días, qué lindo esto, la mudada que siempre había querido, la blusa, el pantalón, los zapatos, no sé. Hermano, en el momento hay una satisfacción, me compré lo que yo quería, pero a los días, otro carro más, otra bicicleta más, otra camisa más, otro zapato más, otra casa más. Y la vida sigue. Y si su satisfacción y su gozo está en eso solamente, hermanos, por eso la satisfacción y el gozo de este mundo es tan pasajero. El creyente debe aprender a gozarse en el Señor por lo que Dios le ha dado y darle la gloria a Dios y vivir para el Señor. Amén, iglesia. Santiago termina diciendo, y aquí vamos aterrizando: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. En el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará.
Santiago quiere que el creyente reconozca la necesidad de Cristo en su vida diaria. Hermano, usted necesita a Cristo en su vida diaria. Y para eso debe humillar su corazón, ya que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Reconozca su necesidad de Cristo. Reconozca que necesita de Él. Iglesia, estamos llamados a vivir la vida cristiana. Óigame, mi amado. Estamos llamados a vivir la vida cristiana en sometimiento y acercamiento a Dios todos los días. No vivir de acuerdo con el mundo. Y te hago la pregunta, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Y yo te aconsejo, elige lo eterno, no lo pasajero. Es decir, elige seguir a Cristo, no al mundo. Elige seguir a Cristo y no al mundo. Y la decisión es tuya. Solo tú puedes decidirte. Pero ojalá purifiques tu corazón, te acerques a Dios hoy para vivir conforme Dios quiere y no conforme al mundo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias una vez más por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que habla, confronta nuestros corazones, confronta nuestras vidas. Señor, porque hoy quedamos desnudos delante de ti. Yo conozco tus obras, dice tu palabra. Tú conoces realmente quiénes somos y qué hay en nuestro corazón. Señor, no podemos escondernos. ¿Cómo nos esconderemos delante del que creó los cielos y la tierra? Pero Señor, hoy queremos humillarnos como Santiago nos aconseja y venir en humildad delante de ti, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia. Necesitamos, Señor, poder fortalecer nuestra fe, nuestra relación contigo todos los días para poder resistir al diablo y huya de nosotros, Señor, y poder someternos a tu palabra, someternos a tu autoridad como nuestro Señor, como nuestro Rey, y poder, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad en este mundo pecaminoso y ser la luz del mundo como nos enseña tu palabra, ya que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, Señor. El mundo más bien, dice tu palabra, que el mundo los aborrecerá porque no somos del mundo. Ayúdanos a hacer luz allá afuera. Ayúdanos, Señor, a no ser de doble ánimo y, como dice Santiago, almas adúlteras. Señor, sino que realmente seamos fieles a ti, a tu palabra. Señor, que no seamos de doble ánimo, que no seamos tibios, que seamos ojalá calientes, Señor, que anhelemos tu palabra, anhelemos tu presencia, que te busquemos todos los días de nuestra vida, de todo nuestro corazón, porque reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, Padre. Que tú seas en cada uno de nosotros, Señor. Y que tú hables a tu pueblo y a aquellos que escuchen este mensaje por internet. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro